Bueno, en las últimas horas se oficializó un acuerdo al que habían llegado las entidades ganaderas con el ministro, el flamante nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Esto tiene que ver con la reapertura de las exportaciones de carne vacuna a China. Bueno, una medida que fue anunciada por los medios de una manera bastante tergiversada, bastante rara. En lo concreto, lo que contempla esta medida es la exportación, como decía, de carne vacuna, pero no de cualquier tipo de carne vacuna, sino estamos hablando de la carne de vaca conserva o también la denominada manufactura de IE. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este tipo de carne, Lu? Sí, la vaca conserva es aquella que no tiene capacidad reproductiva y esto, como vos bien decías, es importante señalarlo, Juan, porque esta reapertura es exclusivamente para este tipo de carne. Por otro lado, la medida de la restricción a la exportación del 50% que se había fijado en junio para los cortes de consumo interno, es decir, los cortes que más buscamos los argentinos y las argentinas, sigue vigente justamente con el objetivo de poder controlar el aumento desmedido de este producto en las góndolas. Por otro lado, el decreto también lo que hace es establecer facultades para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tome las medidas que considere necesarias al respecto. Claro, bueno, esta medida tiene fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de este año y ya yendo a la letra chica de la resolución podemos decir que se va a permitir exportar hasta 100 toneladas mensuales a las empresas que tengan establecimiento faenador y hasta 50 toneladas para aquellas empresas que tengan instalaciones como procesadores. El tope máximo general total es de 140.000 vacas de esta categoría que acabamos de nombrar. Para analizar un poco en qué consiste esta medida, también las implicancias y también las propuestas que viene planteando el sector de frigoríficos recuperados, estamos en comunicación con Emilio Carrasco de Subproductos Ganaderos Argentinos y también parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, Emilio, por un lado te saludamos, te agradecemos la comunicación. Para empezar, queríamos preguntarte qué análisis tienen, qué hacen ustedes de esta medida puntual que acaba de oficializar el gobierno y acerca de esta negociación que viene manteniendo el Ministerio con el sector ganadero. Hola, antes que nada, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, bien. A ver, si nos remontamos a dónde surge el problema de la carne en Argentina, tenía que ver en primera instancia con los precios y con la cantidad que se exportaba y lo que quedaba para el abastecimiento de consumo. Creo que como toda medida que se toma va a tener sus altos y bajos. A ver, todavía no llegamos a entender bien de qué manera se va a desarrollar, quién se va a encargar de controlarlo, si realmente la carne que va a salir es la que plantean manufacturas. Entendamos que hubo varios intentos de negociaciones en los últimos meses con el tema de la carne, en el cual se arrancaba con un criterio y se terminaba con otro. Otras propuestas y negociaciones que se hicieron con el sector privado de la carne en lo que podían exportar y lo que tenían que garantizar para el consumo interno, que tampoco se dio. Yo creo que la claridad y la nitidez de cómo va a ser realmente se va a ver con el transcurso de las semanas. Por el lado nuestro seguimos planteando la misma situación. Creo que el problema a resolver en primera instancia es el precio y el volumen que debería haber para el consumo, y por otro lado también un programa real, integral, de generar más cantidad de cabezas para poder tanto exportar y que obviamente la demanda de exportación nos genere una inflación en el consumo. Emilio, Desde ahí ahí, mencionabas sí. justamente los problemas que puede haber con el control de esta medida. ¿Nos querés contar un poco qué ha pasado, digamos, anteriormente? Porque justamente esta medida se reabre después de un tiempo porque no se había respetado el cupo de exportación de esta carne en especial y lo que hacían incluso era subfacturarla, ¿no? Sí, a ver, creo que lo central en esto es ver el papel que juega el Estado, ¿sí? y las áreas que correspondan. Creo que el ministro fue claro que vino a resolver el problema de la carne y obviamente va a ser un actor
importante tanto en el controlar que esto así se cumpla. Por eso digo, a ver, es muy nuevo, hace 15, 20 días que él asumió y está tomando esta medida. Me parece que hacer un análisis sobre cómo él va a controlar o no sería, no sería real, porque no estaría hablando de algo que no ha pasado. Pero digo, anteriormente se han hecho un montón de programas, la cantidad de cortes que iban a los supermercados, que esto se podía exportar y esto no, y obviamente siempre hubo fallas en ese sector, que nunca quedó claro quién era el responsable de controlarlo o no, pero en definitiva se daba que los cortes no estaban, los volúmenes que deberían absorber no estaban y los volúmenes que se deberían exportar se excedían. Yo apuesto a que, como siempre digo, que esto funciona, que el control sea real, que nosotros desde la Mesa de Frigoríficos Recuperados creemos que es el Estado que debe ser un actor importante en el como contralor, con respecto no solo con la carne, sino con todos los productos que se exportan y lo que se importa. Si desde el sector nuestro seguimos diciendo lo mismo, digo, a ver, todavía no se ha sentado a hablar de lleno con el sector nuestro como para ver cuál es el volumen que nosotros podemos abastecer y cuáles son las propuestas que tenemos. Siempre se basan en el sector privado, que en definitiva es quien termina fallando y es quien termina haciendo que los acuerdos se caigan, y lo que terminamos sufriendo es la inflación de la carne. Me parece que hay una cuestión fundamental, que es que cada cuestión en lo que tiene que ver con productos sea tratada en el área que corresponde y controlada por el área que corresponde, como en este caso el ministro plantea, que él viene desde el Ministerio de Agricultura a controlar y a hacer que se cumplan este nuevo convenio. Emilio, lo que nombrás recientemente es parte de uno de los cambios que se hacen con esta resolución, ¿no? Que pasa del Ministerio de Desarrollo al Ministerio de Agricultura, la regulación de esta normativa. En ese sentido, preguntarte, bueno, no sé si tienen alguna expectativa con el nombre de Julián Domínguez, particularmente con su figura, o bueno, ¿qué le genera su llegada? Desde nuestro sector, como nosotros siempre estamos con la predisposición, apostamos a que el ministerio que corresponda para generar este abastecimiento, para controlar el tema inflacionario de la carne, los intermediarios excesivos, juegue el papel que debe. Yo creo que nosotros estamos a disposición, ya lo planteamos, solicitamos hace 15 días, dejamos una nota pidiendo una reunión con el ministro, todavía no se ha confirmado, estamos a la espera de eso. La expectativa nuestra es poder lograr llevar un programa integral, como siempre lo dijimos, con el tema de la carne, eliminar los intermediarios históricos que generan los precios excesivos en el valor de la carne, porque se basan en la exportación y no en el consumo o en el poder adquisitivo de los argentinos. Nosotros vamos a plantearle lo mismo al ministro que en su momento se planteó a Basterra, que es ofrecer todos los frigoríficos recuperados de la Argentina para poner en disposición y armar un programa integral. Hace instantes terminamos una reunión con pequeños productores, con pymes, con compañeros del mercado central, para también estamos haciendo pequeños lanzamientos para sentar precedentes en cómo realmente es la comercialización y cuál es el costo real que lleva la comercialización de la carne, para que eso se refleje en el mostrador. También vamos a poner a disposición del ministro estos pequeños programas que estamos avanzando, como para que él pueda visualizarlo y darle herramientas. Nosotros todo el tiempo nos planteamos como una herramienta a favor no, digamos, a disposición del Estado en beneficio de los argentinos, ¿no? Emilio, ahí cuando presentábamos un poco la medida hablábamos también del rol que han tenido los medios, que incluso estuvieron jugando como un papel, ¿no?, de presión, porque finalmente el gobierno se demoró algunas semanas en oficializar la medida. ¿Qué balance hacen del papel que juegan los medios y también en relación a este sector más concentrado de los productores ganaderos, ¿no? A ver, la realidad es que mientras el Estado siga siendo rehén de los monopolios, nunca va a haber una buena prensa a nivel del Estado. Sí, porque en definitiva el Estado puede estar acertado en la medida que quiere tomar o lo que quiere implementar para generar el control y el abastecimiento interno, pero no tiene
los productos no son de ellos. Entonces ahí aparece el desabastecimiento. Ante el Ujú. desabastecimiento, obviamente, el ciudadano presiona al Estado, el Estado tiene que llegar a negociar. Ese es uno de los puntos en donde nos basamos centralmente desde la mesa de frigoríficos recuperados. Que el Estado deje de ser rehén de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones, las cadenas, ¿sí? Y que pueda apoyarse en un sector que lo que quiere es abastecer el mercado interno, que llegue la carne a un precio razonable, de buena calidad, porque eso es un tema importante también. Eso es un tema importante. Yo me he cansado de ver en los últimos meses en muchos de carne baratísima y obviamente no es la calidad que el argentino ni merece ni está acostumbrado a comer. Entonces, nosotros creemos e insistimos que mientras el Estado no busque otros actores para no caer siempre en los monopolios y ser rehén de esa situación, no va a cambiar esto en Argentina. Esto es histórico, esto no es de hoy, esto no es de ahora, no tiene que ver con este gobierno, esto viene de décadas y décadas y décadas. Siempre el Estado termina siendo rehén de los grandes monopolios. ¿Cómo rompemos eso? El Estado jugando un papel más importante con actores que no tengan una visión rapiñera, ¿sí? Con el tema de los productos y que también predomine la cuestión social, ¿sí? Y el hecho de generar un abastecimiento lógico al argentino. Emilio, consultarte por último, bueno, hace poco se nombró a un nuevo secretario de Comercio. Quería también conocer tu opinión si esa entidad, si este organismo también debería desempeñar a su entender una tarea importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como hablábamos al principio, me parece que en primera instancia cada cosa tiene que estar en el lugar que corresponde. Sí, me parece que está perfecto que el tema de la carne sea tomado por el Ministerio de Agricultura. Me parece que comercio tiene que jugar un papel importante porque es, en definitiva, quien va a generar o tiene los balances o la obligación de generar los balances entre lo que tenemos, lo que sacamos, lo que importamos, lo que exportamos, la forma en que se comercializa, digo, haber establecer normas claras y transparentes de comercialización van a generar que los productos estén en las góndolas al precio que corresponde. El jueves probablemente haya una reunión con Ministerio de Economía, para poder también, nosotros queremos plantear esto, que digo, y no solamente lo digo, lo decimos desde la carne, creo que nosotros desde la mesa de frigoríficos recuperados planteamos que esto se tiene que trasladar a todos los productos que los argentinos consumimos y generar que los organismos correspondientes tomen un papel como Estado, ¿sí? Y un control real, que sean actores, que sean ellos los que definan cuáles son las reglas del juego y no las grandes corporaciones que obviamente siempre van a estar marcando la cancha para donde a ellos les conviene o para no achicar su billetera.